Era la madrugada del 14 de agosto de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Birmingham Shuttlesworth. En Alabama, todo parecía transcurrir con normalidad. El vuelo 1354 de OPS, un Airbus A330 de carga, se preparaba para aterrizar. A los mandos estaban el capitán Cerea Bell Jr., de 58 años, y la primera oficial Shanda Fanning, D-37 para ellos. Este era un vuelo más, una ruta nocturna que habían realizado incontables veces desde Louisville, Kentucky. Sin embargo, en cuestión de minutos, esta operación rutinaria se convertiría en una de las peores tragedias en la historia de la aviación de carga. El avión, cargado de paquetes, nunca llegaría a la pista. En su lugar, se estrellaría violentamente contra una ladera, a menos de 1 kilómetro de su destino, en un infierno de llamas y metal retorcido. ¿Qué salió tan terriblemente mal en esos últimos momentos? ¿Fue un error humano, una falla mecánica o una tormenta perfecta de factores que condenaron al vuelo 1354? Hoy vamos a desentrañar la escalofriante secuencia de eventos que llevaron a este desastre. El vuelo 1354 despegó de Louisville, Kentucky, a las 4:03 de la mañana, hora local. Era un vuelo corto, de apenas 1 hora. A bordo, además de la carga, solo iban el capitán Bell y la primera oficial Fanning. Bell era un piloto experimentado, con más de 8,600 horas de vuelo, aunque relativamente nuevo en el A300, con unas 400 horas en ese modelo. Fanning, por su parte, aunque más joven, tenía una sólida experiencia y conocía bien la ruta. La meteorología en Birmingham no era ideal. Había nubes bajas y la visibilidad era reducida, pero no eran condiciones que impidieran un aterrizaje seguro, especialmente para pilotos de su calibre. El control de tráfico aéreo les asignó la aproximación a la pista 18, una pista que tenía una particularidad crucial. Carecía de un sistema de aterrizaje por instrumentos o ILS. Esto significaba que los pilotos tendrían que realizar una aproximación de no precisión, dependiendo más de sus cálculos, la comunicación y los instrumentos a bordo. Mientras el avión descendía hacia Birmingham, la conversación en la cabina revelaba una atmósfera tranquila, casi rutinaria. Repasaron la lista de verificación para el aterrizaje, configuraron los flaps y el tren de aterrizaje. Sin embargo, algo fundamental no estaba funcionando como debía. El capitán Bell, quien estaba a los mandos en esta fase final, parecía tener problemas para programar correctamente la computadora de gestión de vuelo, conocida como FMS, para la aproximación. En lugar de seguir el perfil de descenso programado que les guiaría de forma segura a través de las nubes, decidió gestionar el descenso de forma manual, controlando la velocidad vertical él mismo. Fanning, la primera oficial, notó la discrepancia. Le sugirió varias veces que el avión estaba descendiendo demasiado rápido y por debajo de la senda de planeo ideal. «Estamos un poco bajos», se le oye decir en la grabadora de voz de la cabina. A pesar de sus advertencias, el capitán continuó con el descenso acelerado. Aquí es donde la cadena de errores comienza a apretarse. La aproximación a la pista 18 de Birmingham tenía una altitud mínima de descenso, o MDA, de 1,200 pies sobre el nivel del mar. Esto no es una sugerencia, es un límite sagrado. Los pilotos no deben descender por debajo de esta altitud a menos que tengan la pista claramente
a la vista. Es la última barrera de seguridad. El sistema de advertencia de proximidad al terreno del avión, el GPWS, estaba diseñado para gritar terreno, terreno, si se acercaban peligrosamente al suelo. Pero en la cabina del vuelo 1354, el silencio era ensordecedor. El capitán Beal y la primera oficial Fanning estaban cansados. Ambos habían tenido patrones de sueño irregulares en los días previos al vuelo, un problema crónico en la industria de la aviación de carga nocturna. La fatiga, ese enemigo invisible, estaba nublando su juicio, ralentizando sus reacciones y deteriorando su capacidad para resolver problemas complejos bajo presión. A medida que el Airbus A300SE acercaba a la MDA, Fanning volvió a expresar su preocupación. El avión seguía bajando, el altímetro marcaba 1100 pies, luego 1000 pies, ya estaban por debajo del mínimo seguro y todavía no veían nada más que nubes grises y oscuras a través del parabrisas. «Está bien, tenemos 1000 pies», dijo Fanning, su voz teñida de una urgencia creciente. Era la señal no oficial para que el capitán tomara una decisión o aterrizar si veía la pista, o realizar una maniobra de motor y al aire, abortando el aterrizaje y volviendo a subir para intentarlo de nuevo. Pero el capitán Beal no respondió. Siguió descendiendo a 900 pies. El sistema de alerta del avión finalmente cobró vida con una voz sintética en sync rate, advirtiendo de una velocidad de descenso excesiva. Segundos después, sonó otra alerta, esta vez un minimums, indicando que habían llegado a la altitud de decisión programada. Fanning, desesperada, dijo: no veo la pista». Fue en ese preciso instante cuando todo se vino abajo. El capitán Bell, al parecer dándose cuenta por fin del peligro inminente, reaccionó. Pero ya era demasiado tarde. Apenas un segundo después de que Fanning dijera que no veía la pista, el avión chocó contra las copas de los árboles en una colina oscura, a casi 1 kilómetro del umbral de la pista. El impacto fue brutal. El Airbus se partió en varios pedazos, deslizándose por la ladera mientras una bola de fuego gigantesca iluminaba el cielo antes del amanecer. Los restos del avión quedaron esparcidos en un campo de devastación, con paquetes de apps, cartas y documentos mezclados con el metal destrozado. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero no había nada que pudieran hacer por la tripulación. El capitán Beal y la primera oficial Fanning murieron instantáneamente en el impacto. La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la NTSB, fue exhaustiva. Analizaron las cajas negras, los restos del avión y los registros de la tripulación. La conclusión fue clara y contundente. La causa principal del accidente fue que la tripulación continuó una aproximación inestable por debajo de la altitud mínima de descenso, sin tener la pista a la vista. En otras palabras, volaron directos hacia el suelo. Pero, ¿por qué? La NTSB señaló varios factores contribuyentes clave. Primero, la decisión del capitán de no utilizar los perfiles de descenso automatizados disponibles, optando por un descenso manual que resultó ser impreciso y peligroso. Segundo, la falta de comunicación efectiva en la cabina. Aunque Fanning expresó su preocupación, no utilizó un lenguaje lo suficientemente asertivo como para obligar al capitán a cambiar de rumbo. Esto se conoce como gradiente de autoridad, donde un copiloto puede dudar en desafiar directamente a un capitán. Y el factor más siniestro de todos
La fatiga. Los investigadores descubrieron que tanto Bell como Fanning estaban operando con un déficit de sueño significativo, lo que comprometió gravemente su rendimiento cognitivo y su capacidad para tomar decisiones críticas. La NTSB criticó a UPS por no tener un programa de gestión de riesgos de fatiga adecuado para sus pilotos de vuelos nocturnos. El accidente del vuelo 1354 no fue solo el resultado de un error de un piloto. Fue el producto de fallas sistémicas, la falta de un ILS en la pista 18, la cultura de la cabina y, sobre todo, los peligros de la fatiga en la aviación comercial se combinaron para crear una tragedia evitable. Como resultado directo de este accidente, se implementaron cambios significativos. La NTSB emitió numerosas recomendaciones de seguridad. UPS mejoró sus programas de entrenamiento, enfocándose en la gestión de recursos de la tripulación y la toma de decisiones. También implementaron un sistema de gestión de riesgos de fatiga basado en la ciencia para monitorear y mitigar el cansancio de sus pilotos. Además, el aeropuerto de Birmingham finalmente instaló un sistema HILS en la pista 18, eliminando la necesidad de esas peligrosas aproximaciones de no precisión en condiciones de baja visibilidad. La historia del vuelo 1354 de UPS es un recordatorio sombrío de que, incluso en la era de la aviación moderna y automatizada, el factor humano sigue siendo el eslabón más crítico y, a veces, el más frágil. La pérdida del capitán Beale y la primera oficial Fanning fue una tragedia inmensa, pero su legado vive en las lecciones aprendidas y las mejoras de seguridad que se implementaron para garantizar que un desastre así nunca vuelva a ocurrir. Nos enseña que la seguridad en la aviación es un proceso de mejora continua, a menudo escrito con la tinta de la tragedia. Gracias por acompañarme en el análisis de este caso tan impactante. Si te interesan estas historias y quieres aprender más sobre los misterios y las lecciones del mundo de la aviación, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.